Damos gracias al Señor porque hoy nos da nuevamente la oportunidad de reunirnos para alabar y glorificar al Señor. La palabra de Dios en Juan 10 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos das un día más de vida. Gracias Señor porque tenemos la oportunidad de volver a reunirnos y te pedimos, mi Dios, que tú seas con cada una de las familias, Señor, que de nuestros niños de Villa Lemuel, que tú les seas, Señor, dando tanto el bienestar económico como el espiritual. Ayúdalos tú, Señor, en todo momento y cuídalos para que no se enfermen. Y gracias porque tú has sido con nuestra familia. Todo te lo pido y agradezco en nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor y lo vamos a hacer con los coritos Hallóme mi Cristo, y vamos a aprenderlos para que podamos entonarnos cuando nos juntemos. Buscóme mi Cristo, cuando errado vagaba yo. Hallóme mi Cristo, oh maravilla de amor. ¡Qué alegría! Cristo salvóme, su luz alumbra mi corazón. ¡Qué alegría! Voy a la gloria, aleluya, tengo perdón. El versículo de hoy de Juan 10, 11 va a estar a cargo del hermano Josué y nos va a enseñar, ¿no es cierto?, lo que nos dice la palabra de Dios ahí. El versículo de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Para entender mejor esto podríamos leer los versículos del 1 al 16, pero puntualmente leeremos los versículos del 11 al 15, y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La figura del pastor y las ovejas es un tema recurrente en la Biblia. En estos versículos vemos dos personajes y el contraste que existe entre ellos. El primero, el asalariado, Jesús lo presenta como aquel que cuida las ovejas y que, como es asalariado, es decir, recibe un pago por su trabajo, al momento de enfrentar una problemática como puede ser el ataque de un lobo, lo primero que piensa es en escapar y deja a las ovejas sin cuidado y el lobo las arrebate y las esparce. Esto contrasta totalmente con el buen pastor. Jesús, quien es el buen pastor, tiene una relación totalmente distinta. Él dice que llama a las ovejas por su nombre y las saca. Las ovejas las siguen porque conocen su voz. Jesús conoce a sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús pone su vida por las ovejas. La Biblia nos compara al hombre como ovejas que se descarriaron, ovejas que están humilladas y están supeditadas o están propensas a ataques de animales salvajes. Pero Dios, conociendo nuestra situación, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Él, por amor, su vida da por las ovejas, para salvarlas, para hacerlas parte de su redil y para apacentarlas eternamente. El versículo de hoy lo encontramos en Juan 10, 11, y dice así la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Vamos a ir sacando algunas palabras y lo vamos a ir repitiendo para memorizar la palabra de Dios.
dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Y ahora vamos a sacarle vamos a dejar solamente la cita. Dice así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Ahora todos juntos lo vamos a repetir por última vez. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Para continuar vamos a preparar nuestros corazones con el deseo de aprender qué nos enseña la palabra de Dios por medio de la lección que le tiene la hermana Belén. ¿Alguna vez se te ha perdido algo muy importante dentro de la misma casa? A mí sí, y cuando se nos pierde y lo buscamos, a veces en un momento en que justo lo necesitamos y estamos tan ocupados en buscarlo que a veces está muy cerca de la vista y no lo vemos. ¿O alguna vez te has perdido en algún lugar? Yo creo que todos por algunos segundos creemos que nos hemos extraviado de nuestros padres o con quien andamos en algún lugar concurrido como es una plaza o el centro. Hoy vamos a ver algo acerca de esto. La Biblia nos dice que Jesús, cuando enseñaba, cuando estaba acá en la tierra, muchos se acercaban a escucharlo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15 que se llegaban a él los publicanos y pecadores y se allegaban o se acercaban para oírle. Los publicanos eran un grupo que no era socialmente bien visto en la época en que Jesús vivía, ya que ellos eran los encargados de cobrar los impuestos. Las personas no los querían porque ellos veían que ellos trabajaban para el Imperio Romano y por lo tanto no era una persona agradable que llegara hacia los demás. Y no solamente los publicanos, sino que también pecadores. Pecadores se llamaba en este tiempo a las personas que abiertamente vivían alejados de Dios, que no obedecían a su palabra. Y no solamente ellos, sino que también los fariseos y los escribas, y ellos murmuraban diciendo, por Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, los fariseos, que eran el grupo que ya hemos estudiado, el grupo religioso de esa época, quienes estudiaban la Biblia y no solamente estudiaban lo que ellos tenían de la Biblia, que en este caso era el Antiguo Testamento o la ley, ellos además cumplían ritos y muchas leyes para hacer cumplir esta parte que ellos tenían de la Biblia, y ellos creían a sus ojos, y todo el pueblo los veía, como personas muy religiosas, muy espirituales. Y ellos en su corazón murmuraban y hablaban mal acerca de por qué Jesús estaba con estas personas que para ellos eran lo peor de la sociedad, con los publicanos y los pecadores. Entonces Jesús les propuso una parábola. Una parábola, sabemos que es una historia que tiene verdades espirituales, que se enseña a través de un relato de cosas que nosotros conocemos, de cosas terrenales. Jesús entonces le contó una parábola acerca de un hombre que no era un hombre común, sino que era un hombre de oficio pastor. Un pastor en esta época era un oficio usual que ellos conocían, como por ejemplo puede ser en nuestra época panadero. Todos sabemos lo que es un panadero. Entonces Jesús utilizó la figura de un pastor. Y este no era un pastor usual, sino que era un buen pastor. Este pastor tenía 100 ovejas. Y Jesús le dijo así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió? Entonces, este pastor, que tenía buenas características, que era un buen pastor, que cuidaba sus ovejas. En otras partes de la Biblia encontramos que los buenos pastores llaman a sus ovejas por su nombre y éstas reconocen su voz. Que el pastor, entre sus labores que tenía, y los fariseos y los publicanos que los escuchaban en ese momento lo sabían, era que el pastor lleva a las ovejas a los mejores lugares para que pueda pastar, las cuida de fieras y las tiene en un redil, que es un lugar especial donde están cuidadas y guardadas por él. Entonces Jesús les dijo: ¿quién no tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 para ir tras ella? ¿Por qué? Porque un día este pastor tenía
100 ovejas. Probablemente las estaba guardando en la noche para que pudieran descansar protegidas en el redil sin que ninguna fiera las atacara. Y cuando estaba guardándolas se dio cuenta que le faltaba una. Solo una. Y quizás pensó, ¿dónde estará esa pobre oveja? Conocemos que las ovejas no son animales como los perros, que pueden salir de su casa y por su olfato encuentran el rastro y pueden volver solos. Las ovejas son uno de los pocos animales que no pueden seguir con su olfato y volver al lugar, sino que van y se pierden. Tú y yo somos como esta oveja. La Biblia nos dice en Isaías que cada uno de nosotros se apartó como una oveja, cada cual se descarrió por su camino. Las ovejas son animales inocentes que no tienen la capacidad de volver a donde ellas quieren ir, sino que van y se pierden simplemente. Y eso le había pasado a esta oveja. La Biblia, cuando nos dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, quiere decir que cada uno de nosotros hace lo que bien le parece. Nosotros nacemos con el deseo de pecar. Ninguno de nosotros, nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a enojarnos, pero nosotros constantemente pecamos. El pecado es transgredir o traspasar, es desobedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y estos pecados no solamente son grandes y horribles, sino que es lo que nosotros podemos pensar, nuestros malos pensamientos, cuando nos enojamos con alguien y no se lo decimos a nadie, pero lo tenemos en nuestros pensamientos, Dios los conoce. También lo que nosotros decimos, muchas veces le deseamos mal a otras personas y eso también es un pecado, o lo que hacemos directamente. Tú y yo entonces, sin Cristo, somos como esa oveja que se perdió. Pero en esta parábola Jesús dice que quien que se le pierde una sola, teniendo 100, no va y deja las 99 en el redil y va a buscar a la que se había perdido. Probablemente el buen pastor salió y comenzó a llamarla, a llamar a la oveja por su nombre, a gritarle para que la oveja lo reconociera y lo pudiera escuchar. Los lugares donde estaban los pastores en esta época, puede que hayan guardado a sus ovejas en un lugar seguro, pero quizás estaba en peligro la oveja. Y como termina este versículo es hermoso, porque dice que no solamente sale a buscarla, sino que va a la que se perdió hasta que la halle. Y hallada, la pone en sus hombros, gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndole, dame para bien, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Este pastor sale a buscar a su oveja y no se detiene hasta encontrarla. Nosotros también tenemos un buen pastor. Como el versículo que estamos aprendiendo, Jesús nos dice que Él es el buen pastor y Él dio su vida por sus ovejas. El pastor no mandó a alguno de sus amigos, a alguno de sus siervos y le dijo, se me perdió una oveja, ve tú y búscala, ¿no? Sino que Él probablemente pidió que alguien se quedara cuidando a sus ovejas y Él mismo fue a buscarla. De la misma forma Jesús vino. Dios, el Padre, pudo haber enviado a 20 millones de ángeles para que pudieran venir a la tierra a rescatarnos. Sin embargo, no lo hizo. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino voluntariamente a la tierra y Él cumplió lo que estaba escrito en la Biblia. En la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esto quiere decir que si un inocente, un perfecto inocente, no derramaba su sangre, tú y yo no podríamos tener perdón por nuestro pecado. Pero Jesús, voluntariamente, este buen pastor, entregó su vida por nosotros. Él fue muerto en la cruz, como ya conocemos, sufrió, cargó en la cruz tu pecado y el mío. Y Él murió derramando su sangre para así que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Jesús no se quedó ahí muerto, sino que fue sepultado. Y al tercer día resucitó y hoy sabemos que está sentado en el cielo en un lugar de honor a la diestra de Dios Padre. Este Jesús, el buen pastor, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Igual como este pastor que andaba buscando a su oveja, que la llamaba. No sabemos porque Jesús solo da esta parábola, solo menciona eso, pero probablemente para buscar una oveja que, como ya vimos, no tiene sentido de orientación, no tiene un olfato que permite que vuelva, probablemente pudo pasar horas, pero no descansó hasta que la halló y la cargó en sus hombros.
Esta era una manera usual que tenían los pastores en ese momento de cargar a sus animales, no cuando estaban sanos, sino cuando estaban heridos. Probablemente se pudo haber lastimado alguna pata o haber estado en un lugar peligroso. Cuando los pastores veían que sus ovejas estaban lastimadas, la cargaban para que así ellos pudieran llevar su dolor. Y este buen pastor fue y buscó a su oveja hasta que la encontró. De la misma manera Jesús vino y murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser como esa oveja que volvió a los brazos de su buen pastor. La Biblia continúa después que Jesús da esta parábola y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús enseñó esta parábola a los fariseos porque ellos creían que no necesitaban el perdón de sus pecados. Sin embargo, nosotros podemos entender que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús a oírle. La Biblia nos dice que se acercaban a oírle, no para probar sus enseñanzas como los fariseos. Los fariseos sabemos por otros relatos que se acercaban para tentarle, para ver en qué se equivocaba, porque ellos creían que no eran pecadores y que no necesitaban un Salvador. Si tú sabes que eres pecador, si tú reconoces que has pecado, acércate a Dios como los publicanos y los pecadores, porque todos somos pecadores, tú y yo también. Acerquémonos a Dios, busquemos a este buen pastor que dio su vida por nosotros. Si aún no le conoces, te invito a que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón al Señor para que así puedas volver a los brazos de nuestro buen pastor. Pero si tú ya fuiste la oveja, ya escuchaste la voz del buen pastor y estás en su redil, es decir, si tú ya eres un hijo de Dios, si ya creíste en Él como tu Salvador personal, te invito a recordar esta hermosa verdad y a vivir cada uno de tus días con mucho gozo, sabiendo que el Señor ya hizo todo por ti, ya eres una oveja de su manada. Y con ese gozo, con esa alegría por este amor tan grande que el Señor nos tuvo, que no podemos entender, te invito a que cuentes a otros acerca de este maravilloso pastor que nos cuida siempre. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por el gran amor que nos tuviste. Gracias Señor porque enviaste a Jesús a que muriera en la cruz para tomar el lugar que nosotros merecíamos. Gracias Señor por este regalo tan grande que no vamos a poder comprender nunca. Gracias Señor porque nos hiciste tus hijos. Te pido Señor que si en este momento hay alguien que aún no te conoce, toque su corazón para que esa persona pueda comprender que es pecadora y que te necesita. Ayúdalo Señor a que se arrepienta de sus pecados. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hoy queremos invitarles a poder comunicarnos por medio de la oración. Si tú tienes un motivo de oración, puedes mandarlo al teléfono que va a estar en el video y podemos todos juntos orar por ello. Ha sido un agrado compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y esperando que el próximo domingo nos encontremos para alabar juntos al Señor. Que el Señor les bendiga. ¡Chao!